Hola, hola culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Venga, vamos a hablar en este vídeo sobre este documental que ha salido recientemente en TV3 sobre el expresidente del Barça, el ya fallecido Josep Lluís Núñez, hombre que falleció en 2018 a los 87 años de edad y que fue presidente de nuestro club desde el 78 al 2000. Un presidente muy recordado, sobre todo por sus enfrentamientos por Cruyff, por su personalidad bastante histriónica, ¿no? Un presidente que en entrevistas de televisión de repente rompía a llorar, ¿no? Y era un hombre que al final yo creo que no fue amado, yo creo que fue más odiado y temido, ¿no? Un estilo Florentino Pérez, dijéramos, también coincidencia o no, constructor a nivel de profesión, bastante estilo Florentino Pérez con diferencias obvias como es la que no tenía ni mucho menos el poder político que tiene Florentino Pérez a nivel no solo español, sino a nivel internacional. Incluso Núñez, en lo que es en Cataluña, lo que se refiere a Cataluña, no tuvo ni mucho menos la connivencia, ¿no? la amistad, en ese sentido, los favores del gobierno catalán, en ese entonces presidido por Jordi Pujol, que era un presidente de Cataluña que quería poner a un presidente del Barça de su confianza y se topó con un Núñez que ganaba las elecciones mandato tras mandato. Hablaremos un poco sobre esta figura porque ya con el tiempo es interesante entender las cosas que hizo bien para el Barça este hombre, las que hizo mal y sobre todo entender después también los presidentes del Barça, ¿no? Realmente son presidentes que han hecho cosas buenas para el club. ¿Vivieron de rentas o no de lo que hizo Núñez? Vamos a hablar sobre ello porque creo que es muy interesante y al final a mí este documental me toca la fibra porque al final yo a Núñez lo tengo en buena estima, lo tengo en buena memoria porque yo en la época del Dream Team yo era un niño, ese fue mi equipo de infancia. Yo en el 90, 91, 92, en el 92 cuando ganamos la primera Copa de Europa, en ese momento yo tengo unos 9 años, soy un niño y ese Barça es el Barça de mi infancia, los Stoichkov, los Laudrup, los Julio Salinas, los Vaquero, los Koeman, Johan Cruyff como entrenador con su famosa gabardina, Núñez de presidente, Gaspar de vicepresidente, ese es el Barça con el cual yo me crié, por lo tanto en ese momento también se le hacían parodias a Núñez, parodias muy divertidas, por ejemplo la de Alfonso Arús en el Forza Barça, un programa que era de entretenimiento, de parodia, y en el cual era muy divertido. Por lo tanto, humanizaba una figura, ¿no?, de Núñez, de este presidente que de humano, pues bueno, tenía sí una gran parte emocional, pero al final toda esta gente de este tipo de cargos, si no son dictadores, si no tienen una personalidad un poco retorcida, no llegan a esos cargos tan altos, ¿no? Porque al final, yo siempre digo lo mismo, desgraciadamente, en la vida y sobre todo en los negocios, más que nada en los negocios, las buenas personas no suelen triunfar, ¿no? Hay que ser ese perfil tiburón, con pocos escrúpulos a veces, para llegar a estos puestos tan altos, ¿no? Pero bueno, vamos ya al lío. Antes de nada, sí que te lo agradezco si le das un fuerte like al vídeo y te suscribes al canal para no perderte ningún contenido de Gallina de Piel. Mil gracias de verdad por ese apoyo que le dais a diario al canal. Sin vosotros esto no sería posible, así que mil gracias de corazón. Y vamos a entrar ya con esta figura de Núñez. Para empezar, es un presidente que entró en el club en 1978, un club que estaba en ese momento muy endeudado. El antiguo presidente, el señor Montal, realmente no había hecho una gran gestión económica. También los que estéis en el canal, que seáis de más edad, corregidme si hay algún hecho histórico en el cual digo mal, pero que sepáis que este no es un vídeo para ser preciso en lo que es la historia. Voy a comentar el documental y mi impresión sobre el documental. Si queréis realmente entender la historia cómo fue, ir a ver el documental, porque ahí está perfectamente explicado. Vale. Dicho esto, Núñez hereda pues ese club con una deuda muy alta. Y si en algo realmente sí que se recuerda a Núñez, es como un
presidente que miraba hasta el último céntimo, hasta la última peseta. Entonces, porque él realmente termina en el 2000, que es cuando hay el cambio de pesetas a euros, ese momento que nos volvió tan locos a todos, sobre todo los que estábamos acostumbrados a pagar en pesetas, porque al final tenías que hacer la conversión todo el rato, ¿no? Al menos durante unos años aún pensabas en pesetas y euros. Yo aún a día de hoy hago la comparación a veces, ¿no? De, ostras, ¿cuántas pesetas hubieran costado esto, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es otro tema. El tema está en que Núñez coge un club, repito, endeudado, y gracias a una política de austeridad, él defendía la idea de que no había que nunca endeudarse, sino que había que realmente tener más beneficios y menos gastos. Esta era la gran política de Núñez, pues hizo que el Barça diera la vuelta a una situación económica complicada. Hay que destacar que este señor era constructor, ciertamente, igual que he dicho que no tenía los vínculos políticos como sí que tiene Florentino Pérez, es decir, no los podemos comparar en esa magnitud porque Florentino Pérez tiene la connivencia de presidentes del gobierno, de jueces, de un montón de gente, ¿vale? Josep Lluís Núñez en este caso sí que tuvo apoyos tanto políticos como en el sector de la construcción en Barcelona, y por esto también hizo una fortuna, ¿no? De hecho, se estima que su patrimonio, ¿no? El patrimonio de Núñez Navarro, que era esta empresa que tuvo junto a su mujer, acabó en el día de su muerte con 1.500 millones de euros de patrimonio. Es un auténtico pastizal, ¿vale? Por lo tanto, poca broma con el dinero que hizo este señor. En cuanto al Barça, pues esto, la política era de austeridad total. Y algo que sí que yo le valoro es esa política de que el presidente, que nadie está por encima del club. Yo creo que esto en cierta manera lo tuvo claro, pero tantos años en el cargo al final hicieron que se creyera realmente más importante que el club en algunas ocasiones. Yo creo que al final es lo que le pasa a esta gente que vive en el poder durante tanto tiempo, que al final se piensan que el club es su casa y se confunden, ¿no? Pero algo sí que le valoro es que a nivel de la jerarquía del club, sí que él tuvo clarísimo que los futbolistas eran empleados del club. Por muy estrellitas que fueran, llámale Schuster en ese momento, llámale Maradona, llámale más tarde pues otros futbolistas que tuvo, él siempre tuvo claro de que estos futbolistas nunca estarían por encima de nadie. Y lo mismo con el entrenador. Y en este sentido, creo que sí que hacía una buena jerarquía de jugadores-entrenador, junta directiva, socios del Barça y afición, ¿no? Es decir, sí que tenía muy claro que el Barça estaba por encima de todo, y eso hacía de que, obviamente, se vivía muchas épocas de tensión, porque el mandato de Núñez se caracterizó también por una gran tensión en el club, y de ahí que a día de hoy aún arrastramos, ¿no? Quizás todos esos ismos, que sea el nuñismo, el cruyffismo, y después se fueron ramificando otras ramas, ¿no? Como el bartorrosellismo, el laportismo, aunque creo que todos estos ismos han perjudicado más al club de lo que realmente se favorece, y al final son muchos relatos creados también que no se corresponden muchas veces con la realidad, ¿no? Porque al final también yo creo que se construyen relatos, ¿vale? Desde aquí, sobre todo, nos gustan mucho los relatos, son muy románticos, pero no se corresponden muchas veces con la realidad, ¿no? Por ejemplo, el tema del bartorrosellismo, sin ir más lejos, no tienen nada que ver Sandro Rosell y Bartomeu. Si tú miras las cuentas del Barça, si tú miras la memoria anual del Barça, yo realmente es algo que hago bastante, me gusta mirar mucho la evolución histórica de esos números, porque soy de la opinión que dato mata al relato. Es decir, a mí me pueden contar una película 1000 veces y como yo no me informo ni me documento, me la creo, pero si yo hago un proceso de investigación y empiezo a mirar los números, muchos relatos se caen, ¿vale? Y realmente el relato del bartorrosellismo está mal enfocado, ¿vale? Porque no tiene nada que ver Bartomeu y Rosell. La política de Rosell, si tú miras los números, fue una política bastante nuñista, de hecho, bastante de recortar mucho los gastos e intentar maximizar ingresos. Y de hecho, la política económica de Sandro Rosell fue buena. Había esas historias dentro del club, ¿no? De que la gente estaba pues prácticamente asustada al ir a hacer una fotocopia porque hasta se les recriminaba el mal uso del papel, ¿no? Hacer demasiadas fotocopias para ahorrar el máximo de dinero, ¿no? En ese entonces
Rosell tenía como director general o tesorero, no me acuerdo, a Rosic, que era un señor que era como Núñez, mirando hasta el último céntimo. Por eso que la política deportiva es otra historia, pero la económica, a Rosell en este sentido creo que fue intachable. La política económica de Bartomeu fue un desastre absoluto que quiebra absolutamente el club. Por eso digo que al final se construye el relato del bartolosellismo, pero creo que son dos personajes que tendrían que analizarse aparte uno del otro, ¿no? Igual con otros relatos que se ha montado en el Barça, pero bueno, en fin, vamos otra vez a Núñez, que es lo que interesa, ¿no? Núñez, en ese sentido, política económica, ciertamente dejó al Barça muy bien. De hecho, desde que cogió su mandato en el 78 hasta que se fue en el 2000, lo dejó muy bien, prácticamente sin deuda. Firmó contratos comerciales muy importantes, como por ejemplo el de Nike. Firmó uno de los primeros acuerdos televisivos, que esto se le recuerda poco, pero fue muy importante y clave, con la corporación de la televisión de Cataluña, con TV3, lo cual reportó muchísimos millones al Barça y fue de los primeros contratos televisivos que firma un club. Por lo tanto, fue muy pionero también en esto Núñez. Y después todo lo que es la construcción de la tercera gradería del Camp Nou, lo cual supuso un bombazo total también en la economía del Barça. Y además que todo esto lo hacía con mucha creatividad financiera, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tercera gradería, esas obras las hizo con que socios anticiparan abonos y de esta manera no le costó ni un duro al club. Por lo tanto, era un tío bastante creativo en este sentido. A nivel de la compra de patrimonio, no se entendería el Barça de hoy, ni la ciudad deportiva, ni mucho del patrimonio que tiene el club, sin esa visión que tuvo Núñez, en la cual él dijo muy claro, ¿vale? ¿Cuál es el patrimonio del club? ¿No? En un momento dado, como decía Cruyff, ¿no? En un momento dado, Núñez se planteó, ¿vale? ¿Cuál patrimonio tenemos en el club? Y dijo, el Camp Nou. Pero el Camp Nou no se puede vender, porque aquí es donde jugamos. Por lo tanto, hay que crecer el patrimonio. Y allí es donde empezó a comprar los terrenos de la ciudad deportiva y unos cuantos más que hoy crean ese gran patrimonio que tiene el Barça y que lo hace, además de por todo el valor de marca y deportivo que ha generado el club, hace que tenga un patrimonio en el cual pues ahora mismo es el tercer club más valioso del mundo. Creo que ayer salió la información y nos valoraban en torno a unos más de 5.000 millones de euros, lo cual es un pastizal. Y hay que destacar también que hoy en día que se habla mucho de las sociedades anónimas deportivas y si el Barça podría llegar a ese modelo, Josep Lluís Núñez, también hay que reconocerlo, mediante un pacto de Estado con el Estado español, consiguió blindar al club, como el club de socios que es hoy en día, con esa norma de que si el club estaba X mandatos en positivo, dijéramos con el balance económico favorable, pues que podía seguir con esa condición de club de socios, ¿no? Que no iba a entrar en la regla esta de sociedades anónimas que se lanzó en esos años, en los 90, en los cuales ciertos clubes que tenían pérdidas, tantas pérdidas, creo que eran 4 o 5 años seguidos en pérdidas, pues que tenían que automáticamente ser sociedad anónima. Ahora mismo con esta norma pues hay la posibilidad de los avales, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si tú miras el balance de los 20 años, hombre, solo faltaría que no hubiese hecho nada bien o no. Realmente a nivel económico, muy bien, a nivel patrimonial, muy bien. A nivel deportivo, en todos esos años, 22 años concretamente, pues está la Recopa en Basilea, está la Copa de Europa en Wembley, están las ligas del Dream Team, están también la liga, por ejemplo, de Terry Venables, que poco se habla, pero esa liga fue también muy importante, en una hegemonía que tenía el Real Madrid y en un momento en el cual ya sabemos que Plaza, este señor que dijo que mientras él fuera el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el Barça no iba a ganar una liga. Y Josep Lluís Núñez hay que reconocérselo también, que en una de las asambleas en las cuales se hablaba del tema de los árbitros, alzó la voz denunciando de que todos los arbitrajes eran favorables al Real Madrid. Y dijo la famosa frase de él, que siempre cae la bola al 36, refiriéndose a la ruleta, a la famosa ruleta, ¿no?, de los casinos, ¿no? Y él dijo de que siempre que caía una bola para el Real Madrid, curiosamente salía en el número 36, ¿no? Como diciendo que todos los árbitros siempre favorecían al Madrid. Si había un equipo
que tenía que jugar contra el Madrid la semana siguiente, la semana antes, pues casualmente se expulsaba un jugador, o se lesionaba un jugador, o pasaban cosas raras, ¿no? Por lo tanto, también fue un presidente que defendió, creo que, al Barça en este sentido. En el cómputo general, yo creo que pesó mucho la cantidad de enfrentamientos que tuvo. Tuvo el enfrentamiento con Maradona. Repito, era un presidente que probablemente no era cercano con los futbolistas, como sí que lo puede ser, por ejemplo, hoy en día, que vemos a un Laporta que se acerca más a los jugadores, aunque, bueno, yo no recomendaría a nadie, sobre todo de futbolistas importantes, hacerse un abrazo con Laporta, porque tú ya ves que el abrazo se abraza con Messi, Messi fuera, con Mirotic fuera, ¿no? Y ahí un meme divertido, ¿no? De que los abrazos de Laporta pueden ser premonitorios, ¿no? Pero bueno, sí que Núñez era un presidente más distante en este sentido, lo cual a mí me gusta, ¿eh? Porque creo que hay que dar una jerarquía. Al final los futbolistas son estrellas, pero son estrellas muy fugaces, ¿no? Muy efímeras. Al final la vida futbolística de un futbolista es la que es, 10, 12 años en activo y no más, y la vida futbolística en un club, y sobre todo hoy en día, es muy corta, que son 1, 2, 3 temporadas. El caso de Messi fue muy excepcional, el caso de Busquets, Jordi Alba muy excepcionales. Bueno, son muy efímeras, por lo tanto no hay que nunca darle las llaves del club a ningún jugador, y en esto Núñez yo creo que lo tuvo muy claro. Y aplico esa política también que hace mucho Florentino de, si no te gusta, puerta. Si no estás cómodo con la situación que hay, puerta, ¿no? Y eso me parece bien porque el club realmente está por encima de cualquiera. Después pasa lo que pasa, que Bartomeu le empezó a dar salarios desproporcionados a futbolistas, se creó el club de amigos y al final el club lo gobiernan más ciertos futbolistas que no el presidente, que es lo que tenía que hacer, ¿no? Por eso digo que hay que separar. Cuando se hablan de presidentes, separémoslos a todos. Bartomeu fue un auténtico desastre. Creo que Rosell tuvo muchos errores, pero algunas cosas las hizo sí bastante bien. Y Laporta también tiene claroscuros. Al final, Laporta, que irrumpió precisamente con esa plataforma del Alafán Blau, que le hicieron una moción de censura a Núñez poco antes de que ya finalmente terminara marchando en el 2000. Ese Laporta precisamente se quejaba de Núñez de muchas cosas, como que tener un cortijo en el Barça, ¿no? De que en el palco solo habían empresarios, pues amigos de Núñez, que metían el club también a amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que Laporta hoy en día hace, ¿vale? Por eso que digo que yo al final me gusta mucho analizar la historia del Barça, y una de las cosas que más... Tengo muchos defectos, obviamente, como todo el mundo, pero una de las cosas que sí que intento mantenerme siempre ahí es que intento mirármelo todo de la manera más neutral posible. Es decir, yo no voy a ser ningún fan lover de ningún presidente, jugadores, entrenadores. Yo soy del Barça. Si de algo yo soy fan lover es del Barça, ¿vale? Porque muchos de estos presidentes tienen muchas contradicciones. El mismo Laporta tiene contradicciones. Cuando él se quejaba del cortijo de Núñez, hoy en día Laporta, si tú miras la junta directiva que tiene, si tú miras la fundación del Barça, si tú miras quién va al palco de Montjuïc, en este caso, del Camp Nou, son muchos amigos de Laporta. Ha metido a familiares, ha metido a la que era la exsecretaria de su gabinete, a la hija de la exsecretaria, ha metido a la hija de un buen amigo suyo que está en Twitter dando palos también a todo el mundo, que dice que osa decir algo o cuestionar a Laporta. Es decir, al final yo creo que todos se quejan de los otros, pero acaban haciendo lo mismo, ¿no? Y al final el Laporta, por ejemplo, que vimos, creo que el mejor Laporta, ahora que hablamos también, y es interesante este documental para poner a cada presidente en su debido sitio, yo creo que el mejor Laporta lo vemos en su primera etapa, cuando convive con Sandro Rosell, con Marc Ingla, con Ferran Soriano, con todos estos ejecutivos jóvenes que tomaron el relevo de Gaspar. Para mí, el peor presidente de la historia del Barça, fregando con Bartomeu. Habría que mirar matices, pero ahí están los dos. Yo creo que, claro, es que a Bartomeu lo único que le salva es el triplete, ¿vale? O sea, que deportivamente quizás por eso Gaspar puede ser peor que Bartomeu, porque a nivel económico los dos fueron nefastos, pero a nivel deportivo Bartomeu le salva eso. Pero bueno, en fin, esto es un debate que tampoco no me interesa hacer. Estaba hablando de Laporta, sí. Vale, básicamente el Laporta, que entra después de Gaspar, entra con una serie de ejecutivos de mucho nivel. Para mí, una de las mejores juntas que ha tenido el Barça.
¿Cuál es el problema? Que era una junta en la cual había mucha primera espada, lo cual es bueno, porque eran gente de nivel, pero por la otra, los liderazgos no acabaron de quedar claros y ahí hubo la ruptura con Sandro Rosell primero, después rompieron con Ferran Soriano, con Marc Ingla, etc., ¿no? Y eso empezó a desestabilizar al club. Y al final ya estamos viendo que Laporta lo que él quiere es siempre tener un entorno de trabajo en el cual él sea el líder absoluto y poca gente le cuestione cosas. A Laporta no le gusta un entorno de estos de que le cuestionen cosas. Él prefiere a gente pues, que le dé palmaditas en la espalda. Es así, no pasa nada por reconocerlo, es así. Y desgraciadamente yo creo que le iría mejor de otra manera, porque repito, al mejor Laporta, a la mejor directiva de Laporta que le hizo mejor al Barça, fue la primera directiva que tuvo del 2003 al 2006, creo que fue más o menos, donde estaban todos estos que eran cracks, todos. Y cada uno aportó, Laporta con su liderazgo y su carisma, Sandro Rosell quizás con su inteligencia más fuera de foco, en segundo plano, Marc Ingla, Ferran Soriano, cada uno en su área aportaron mucho y le dieron la vuelta al calcetín de un Barça que estaba arruinado o que Gaspar dejó arruinado a un Barça que realmente volvió y se metió en la élite otra vez europea, ganando la Champions de París, pero no solo a nivel deportivo, con los Ronaldinho, los Deco, con Rijkaard, etc., creando todas las semillas, poniendo las semillas de lo que fue después el Barça de Guardiola, sino que a nivel económico, en el plano de imagen, en muchos campos, el Barça hizo un crecimiento brutal. Por eso que me sabe mal que después, la verdad, Laporta pues cogiera la otra dirección de me encierro con gente que solo me da palmaditas, porque creo que si Laporta estuviera rodeado de gente que cuestionara más, quizás estaría mejor. Pero bueno, esto da para otro vídeo. En fin, sobre el documental de Núñez. Núñez termina al final saliendo, ya lo sabemos, acaba saliendo, cierra la puerta y se va, con esa pelea con Cruyff, en el cual la afición se posicionó por Johan Cruyff. Previamente, acordémonos de que había habido el motín de la Asperia bastantes años antes, en el cual los futbolistas, por un tema de que se sintieron engañados por Núñez, por unos contratos que les acarrearon problemas fiscales, pues hicieron el motín de la Asperia, ¿no? Se rebelaron contra el presidente y en ese caso la afición sí que se puso de lado al presidente y eso le dio un gran impulso a Núñez para echar a muchos jugadores, para empezar un proyecto nuevo y de ahí nació las bases del Dream Team. De hecho es cuando llega ya Cruyff como entrenador y empiezan a llegar una serie de jugadores que después serían los artífices de ese pedazo, ese gran equipo que tanto recordamos, ¿no? En fin, documental más que recomendable. Yo creo que la historia hay que conocerla. Aquí en este canal sé que hay gente de todas las edades, ¿vale? Por lo tanto, gente que ha vivido de lleno esa época ya en más madurez, gente que era más críos como yo en esa época, o gente que directamente no había nacido. Por lo tanto, seas de la edad o de la generación que seas, documental muy recomendable porque además creo que está hecho de una manera bastante objetiva. No le veo un interés de ningún tipo, le veo además que habla gente de todos los sectores, por lo tanto ves varias versiones sobre lo que fue la figura de Núñez. Muy interesante y repito, para poder hablar siempre con propiedad hay que conocer la historia y así no nos cegamos con mantras o relatos que no se soportan con datos. Familia, gracias por escucharme, os leo en los comentarios por si queréis hacer algún apunte. Fuerte like al vídeo, suscrito al canal y como siempre saludos y Forza Barça. ¡Chao!